en esta serie que realmente creo que en todos los tiempos es oportuna. Bueno, siempre la palabra de Dios es oportuna, pero cuando hablamos de problemas de la humanidad, ¿no? Quizá nos sentimos muy identificados con lo que estamos predicando, ¿no? Las heridas que a veces arrastramos del pasado, los sentimientos de culpa que vamos generando. Y como ven ahí, hoy vamos a hablar de otra parte allí que no nos gusta que se relacione con nosotros, el sufrimiento, ¿no? ¿A alguien le gusta sufrir? Bueno, vamos a ver. Y generalmente siempre asociamos el sufrimiento con algo malo, ¿no? Así que el título de hoy no es muy alentador, ¿no? Sufrimiento, cuando la vida se hace pedazos, ¿no? Cuando la vida se hace pedazos. Pero bueno, esto no es como inicia, sino como termina. Así que ánimo. Vamos a ver a la luz de la palabra lo que el Señor nos dice acerca del sufrimiento. Para eso quiero invitarte a buscar ahí en tu Biblia la primera carta de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 6 y 7. Primera de Pedro 1, versículos 6 y 7. Muy bien, ahí lo tienen también en pantalla. Dice así la palabra del Señor. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Quiero invitarte a que me acompañes a orar, a entregar este tiempo a nuestro buen Dios. Jesús, nuestro fiel amigo, como cantábamos, Señor, este es tu tiempo. Te invitamos, Señor, a que tú te glorifiques de manera profunda, Señor, en nuestras vidas, nos hables en este tiempo. Que tú prepares, Señor, dispongas nuestra mente, nuestro corazón. Señor, abra nuestros ojos espirituales, nuestros oídos, para escuchar lo que tú nos quieres decir en esta mañana, Señor. Espíritu Santo, muévete en medio nuestro. De mis hermanos que están escuchando a través de las redes sociales, tu Espíritu es el mismo en todo lugar. Y, Señor, también te ruego, Señor, no soy digno de estar aquí delante de ti en esta mañana, pero es por tu gracia y tu misericordia. Te ruego, Señor, que me llenes de tu Espíritu. Que todo pensamiento, que toda palabra que venga a mi mente y salga por mi boca, Señor, no sea palabra de hombre, sino que venga de ti, Señor. Oramos en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, ahí está una vez más el título, sufrimiento, cuando la vida se hace pedazos. Decía al inicio que quizá es una palabra que no queremos ver asociadas a nuestras vidas, ¿no? Pero permítame hacer un par de preguntas, no me tienen que contestar, pero bueno, contéstate ahí para ti mismo, ¿no? ¿Has sufrido alguna vez? Bueno, estoy seguro que la mayoría levantarían la mano, dirían que sí. Ahora permítame hacerte otra pregunta. ¿Estás sufriendo hoy? Pues seguramente muchos me dirían que sí. Están pasando por algún tipo de sufrimiento, algún tipo de dolor. Y si tu respuesta es negativa a las dos anteriores, escúchame esto, déjame decirte que vas a sufrir. Pero ¿cómo es posible que el pastor me esté echando malas vibraciones? No, bueno, no lo digo yo. Lo dice la palabra del Señor. Acabamos de leer ahí en Primera de Pedro, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. Y no dice en cosas pequeñas, dice en diversas pruebas, ¿no? Entonces, por tanto, querido hermano, el sufrimiento va a ser parte de nuestra vida. Que no nos gusta asociarlo, que no nos gusta vivirlo, claro que no, pero hace parte. Pero aquí es cuando surgen aquellas preguntas, ojo, generalmente para personas que no conocen al Señor, pero también para nosotros como cristianos. Surgen preguntas como, ¿cómo es posible que un Dios bueno permita que yo sufra? ¿Has escuchado eso alguna vez? Si Dios existe, ¿por qué tanto sufrimiento en el mundo? ¿Has escuchado eso? No. Y no solo de personas inconversas, sino que también aún nosotros en momentos de sufrimiento dudamos, ¿pero qué está pasando si yo le sirvo al Señor? Diezmo fielmente cada mes. ¿Por qué estoy en este momento padeciendo este sufrimiento o este dolor?
Y bien podríamos responder y llevarles a la palabra, al Génesis, al inicio, y decirles, bueno, recuerdan a Adán y Eva, el Señor creó todo hermoso, maravilloso, pero pecaron, ¿no? Y ese pecado nos llevó a tener una vida continua de dolor y sufrimiento. Ese podía ser nuestra respuesta. Pero como ellos son muy listos, dirán, ¿y por qué Dios, si es todopoderoso? ¿Por qué Dios, si lo sabía todo, permitió que eso sucediera? ¿Por qué no impidió que Adán y Eva pecaran? ¿O por qué no impidió que la serpiente les tentara? Si Él lo sabe todo, sabía lo que iba a pasar. Estas preguntas surgen, ¿no? Aún en medio de dolor y sufrimiento que no se entiende. Queridos hermanos, déjenme decirles que las respuestas a estas y muchas preguntas las encontraremos en el cielo. Por más que razonemos, por más que queremos argumentar, el evangelio es un caminar por fe. Hay cosas que no razonaremos, hay cosas que no podremos entender o las entenderemos en el cielo, porque el raciocinio de Dios está muy por encima del nuestro. Lo que sí tengo claro, que Dios con todo tiene un propósito. Con todo tiene un propósito. ¿Cómo definiremos? Pues, no sé si me funciona el... Creo que no, Samu, si le puedes avanzar. Ahí está. Bueno, no sé si se ve bien, pero bueno, voy a intentar allí. ¿Cómo podemos definir el pecado? El sufrimiento. Bueno, como un dolor, ¿no? Físico, o una angustia emocional, social o espiritual que llevan a una persona a sentirse ¿cómo? ¿Cómo te sientes cuando estás en medio de sufrimiento? Triste, asustada, llenas de incertidumbres, deprimidos, ansiosos. Nos sentimos solos muchas veces, ¿no? Y en muchos casos, momentos de sufrimiento y dolor nos llevan a no querer seguir adelante. Es tal el dolor que tengo que quiero desaparecer. No quiero tener absolutamente nada, no quiero continuar, no tenemos deseo de avanzar, nos paraliza el sufrimiento y nos quedamos allí. Ahora bien, como dije al inicio, queridos hermanos, el sufrimiento hace parte de nuestra vida. Hace parte de nuestra vida. Y en la mayoría de los casos, lo veremos más adelante, en la mayoría de los casos, déjame decirte que el sufrimiento es inevitable. No lo podemos evitar en la mayoría de casos. Ahora nos encontramos con un sufrimiento también que puede ser colectivo o puede ser un sufrimiento personal, un sufrimiento individual que puede ser directo e indirecto. Ahora lo explico. Voy a poner algunos ejemplos. Las guerras. Gracias al Señor vivimos lejos de lugares de conflictos. Pero sí, quizá cuando vemos las noticias o leemos, ¿no hay sufrimiento en nuestro corazón? De ver cuántas familias destrozadas, sin hogares, cuántos niños muriendo inocentes. ¿No hay sufrimiento? El hambre, la pobreza. Realmente damos gracias al Señor porque estamos en un lugar, creo yo, que la pobreza no existe. No. Cuando vemos realmente pobreza que sufren algunos continentes, realmente hay un sufrimiento, un dolor en nuestra alma. Este es un sufrimiento colectivo, ¿no? O los desastres naturales, ¿podemos hacer algo ante ellos? No, traen sufrimiento, traen dolor. Ahora vamos a sufrimientos más individuales, más cercanos a nosotros. Una enfermedad. El cáncer que ahora está tan, ¿no? Enfermedades tan agresivas. Accidentes, un accidente laboral, un accidente doméstico, un accidente de tráfico. Las violaciones, maltrato infantil, maltrato conyugal, físico y verbal, sí. Persecuciones, torturas, la muerte de un familiar. Hace parte. Y sufrimos y nos cuesta. Infidelidades, decepciones amorosas. ¿Quién no ha sufrido una decepción amorosa? De 25 para arriba, ¿no? Los menores no hablen todavía, ¿no? ¿Y qué pasa cuando tenemos una decepción amorosa? Deseamos morir, ¿no? Desaparecer porque no podemos soportarlo. Ahora veremos que muchas veces nosotros nos buscamos el sufrimiento en esta área. ¿No? O sea, ven que se dan cuenta que muchas de estas áreas son inevitables. No podemos hacer nada. Por tanto, tenemos que ser conscientes que en nuestra vida el sufrimiento va a ser parte de ella. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿y quién tiene la culpa entonces? Si yo no tengo allí nada que ver, ¿quién tiene la culpa? ¿Cuáles son las fuentes del sufrimiento? Primero,
generalmente, bueno, no siempre, pero muchas veces decimos, es Satanás, ¿no? El enemigo me está haciendo pesado, ¿no? Me está haciendo sufrir, ¿no? Y déjame decirte que es en la menor también, ¿no? Lógicamente, ¿no? Dice la palabra que el Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Y ahora veremos que para el pensamiento de Satanás es que si tú sufres te vas a alejar de Dios. Entonces puede que Satanás esté metiendo allí sus manos también para hacerte sufrir, pero no siempre. ¿Sabes cuál es la fuente que mayor veces nos lleva a tener un momento de sufrimiento? Tú y yo, lógicamente, ¿no? Nuestro pecado. Nuestras decisiones nos llevan a tener momentos de sufrimiento. ¿Estás sufriendo o has sufrido por deudas? ¿Quién tomó las decisiones? ¿Estás sufriendo por culpa del vecino? No, tú. Tu pecado, tus malas decisiones te han llevado a tener momentos de sufrimiento. Hablamos de decepciones amorosas. A veces nos buscamos también este sufrimiento. Porque por más que nuestros padres nos dicen que no nos interesa, nuestros líderes, nuestros amigos, nos empecinamos y luego ¿qué pasa? Deseamos morir. ¿No? Porque sufrimos. Nadie te obliga, pero nosotros decidimos o tomamos decisiones, que nos llevan a sufrir, a sufrir. Malas amistades, ¿no? Malos negocios, en fin. Hay una serie de cosas allí que por nuestras propias decisiones tenemos como consecuencia el sufrimiento. Entonces ya hemos visto dos fuentes. Una, Satanás, sí, quedará allí a hacerte caer y tropezar. Otra, eres tú. Pero hay una tercera también. ¿Qué? ¿Cuál creen que es la otra? Dios. La soberanía de Dios. Dios es un Dios soberano. Y acabamos de leer, cuando yo pienso en sufrimiento y la palabra del Dios siempre me lleva a Job. Pobre Job, ¿no? Dios permitió que Job pasara por una serie de pruebas y de sufrimientos. Y acabamos de leer en Primera de Pedro 1:7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, el Señor permite. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea probada. Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. El Señor permite que sufras para que tu fe sea pulida, sea fortalecida. Y muchas veces también el sufrimiento que tenemos es como consecuencia y una advertencia también de parte de Dios. Jeremías 2:19 dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. A veces son consecuencias, como lo dije anteriormente. Tenemos consecuencias de nuestro pecado, de nuestras malas decisiones, nos llevan a que el Señor no pueda hacer nada y tengamos que vivir esos momentos de sufrimiento. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces tú eres el principal culpable. Somos culpables en una parte del sufrimiento que tenemos, no todo. Hay una parte. Ahora bien, Samu, si puedes adelantar porque esto no me... es que lo tengo apagado, entonces no me va a funcionar. Bueno, tampoco. Avánzame una más. 4 puntos de vista del sufrimiento. 4 puntos de vista del sufrimiento. El primero allí, ¿lo ves? Satanás. Satanás cree que la gente cree en Dios solo cuando le va bien y no cuando está sufriendo. ¿Qué piensan de esto? Es un error, pero puede convertirse en una verdad. Es un error porque vemos la propia historia de Job. Pasó por mucho sufrimiento, por mucha calamidad, pero no dejó de confiar en Dios. Y conocemos también a personas, amigos cercanos que en medio de sufrimiento y de situaciones adversas en su vida siguen confiando en el Señor. Ahora, se puede convertir en una verdad. Porque en momentos de sufrimiento, en nuestra actitud ante esos momentos de sufrimiento puede ser culpar a Dios. Rechazar a Dios y alejarnos de Dios. Porque ¿cómo es posible que Dios esté permitiendo que esto me ocurra? Es la perspectiva de Satanás. Ahora, una segunda perspectiva la encontramos en Job, en los amigos de Job. Dice allí, el sufrimiento es el juicio de Dios por el pecado. ¿Qué piensan de ello? Bueno, hay una parte de verdad, pero no siempre es así. ¿No? Hay una parte de verdad, pero no de manera general. El punto de vista de Eliú, también ahí en el Antiguo Testamento. El sufrimiento es la forma en la que Dios nos enseña y nos disciplina.
Bueno, es una verdad, pero es una verdad incompleta. Esto lo veremos un poquito más adelante. No es del todo cierto, pero a veces sí. Como un buen padre, ¿no? Que disciplina a su hijo, lo hace con un fin, con un objetivo, con un propósito, y a veces es un sufrimiento. Tú dile ahora a tu hijo que está castigado sin teléfono móvil una semana. Es un sufrimiento terrible para él, ¿no? Pero finalmente el propósito, lo que tú quieres conseguir es algo bueno, ¿no? Veremos más adelante ese punto de vista. Y el cuarto punto de vista es el punto de vista de Dios. El sufrimiento ha de hacernos que confiemos en Dios por quién es Él y no por lo que hace. Independientemente de las circunstancias, el momento que está atravesando, mi confianza está en el Señor. No por lo que hace, no por lo que estoy pasando, sino porque reconozco que Él es mi Señor, que Él es mi Salvador, que Él está por encima de toda circunstancia y de toda adversidad que yo esté atravesando. Ese es el punto de vista de Dios. El sufrimiento debe llevarnos a postrarnos y a confiar en el Señor. Uno más, Samuel, por favor. Ahora bien, ¿cómo nos afecta el sufrimiento? ¿No? Está bien. He aceptado y reconozco que tengo que sufrir, que es parte de mi caminar, ¿no? Ahora, ¿cómo nos afecta el sufrimiento? Y ante esto nos encontramos ante dos alternativas. La primera, el sufrimiento puede convertirse en algo beneficioso, en algo útil, o puede convertirse en algo dañino, en algo perjudicial para nuestra vida. Ahí ven un cuadro, no sé si lo ven bien, pero yo lo voy a ir repasando para que veamos estos dos aspectos en cuanto al sufrimiento. Primero, el sufrimiento puede convertirse en algo dañino cuando endurecemos nuestro corazón y rechazamos a Dios. Estoy pasando por sufrimiento y lo primero que hago es culpar a Dios. Y le rechazo, ¿no? Y endurezco mi corazón porque ¿cómo es posible que el Señor ha permitido que me pase esto a mí? Ahora, este mismo punto es útil si en un momento de sufrimiento nos volvemos a Dios. ¿Para qué? Para recibir su perdón, para tener entendimiento, decirle, Señor, no entiendo por lo que estoy pasando. O a lo mejor sí, hemos de reconocer que estamos sufriendo por malas decisiones. Señor, perdóname, ayúdame a entender. O a lo mejor nos damos cuenta que es Satanás que está intentando hacernos tropezar. Señor, ayúdame a resistir. Dame fuerzas, dame entendimiento y dame libertad de este momento de sufrimiento. ¿Sí? Dos puntos muy diferentes. Una, rechazamos y renegamos de Dios. O la otra, confiamos y buscamos de su ayuda para salir del momento de sufrimiento. Es dañino cuando el sufrimiento nos lleva a convertirnos en personas egoístas y egocéntricas. No sé si has podido experimentar esto, pero hay personas que en medio de sufrimiento parece que el único que sufre es él. Y que hay que estar pendiente de ellos continuamente, ¿no? Y esto se convierte en completamente egoísta. Solo yo, mis problemas, mis dificultades, mis dolor. Y nos vuelven insensibles a las necesidades y al dolor de otras personas. Por otra parte, el sufrimiento es útil cuando nos prepara para entender y consolar a otros. Esto lo dice la palabra. El Señor, las pruebas que nosotros pasamos en nuestra vida son tomadas como una herramienta útil para poder consolar a otros, para entenderles, para llevarles a confiar en el Señor, aquel que restaura, levanta, da una nueva oportunidad. El sufrimiento es dañino cuando nos apartamos de la ayuda de otros. Claro, si estamos siendo egoístas, ¿no? Si todo soy yo, no me importa nada y nos cerramos tanto, no queremos que nadie nos ayude. No queremos dar lástima, pero estamos dando lástima. Entonces nos convertimos allí, se vuelve en un ciclo dañino a causa del sufrimiento. Por otra parte, es bueno, es saludable, es útil cuando nos abrimos para que otras personas maduras en el Señor nos puedan ayudar. No, estoy sufriendo. Bueno, abro mi corazón, busco a alguien maduro que me ayude a orar, a entender el por qué estoy atravesando este momento y me ayude, redirija mi sufrimiento a los pies de Cristo, aquel que sí me puede dar libertad. Una más, ya lo dije antes, el sufrimiento se convierte dañino cuando rechazamos que Dios pueda cambiar nuestro sufrimiento en algo bueno. Estamos tan metidos en nuestro sufrimiento, estamos tan amargados, tan resentidos que no queremos ni somos conscientes de ver que Dios puede hacer algo bueno con tu sufrimiento.
Sin embargo, por otra parte, es útil el sufrimiento cuando estamos listos para aprender de un Dios digno de confianza. Como cristianos, cuando depositamos nuestra confianza en el Señor, tenemos la convicción que aún en medio del sufrimiento, de dolor tan grande que estoy pasando, el Señor tiene un propósito. Y cuando hay un propósito de parte de Dios, siempre es, como dice su palabra en Romanos, agradable y perfecto. Y eso nos da confianza, ¿no? Nos da esperanza. El sufrimiento es dañino cuando acusamos a Dios por ser injusto y le estamos rechazando. ¿No ha pasado eso? Y no estoy hablando de personas que no sean cristianas, personas dentro de la iglesia que en un momento de sufrimiento lo primero que hacen es rechazar a Dios porque Dios tiene la culpa. Dios es injusto. ¿Cómo es posible que yo, siendo líder de la iglesia, sirviendo, involucrado en todo, me pase esta situación? Rechazamos a Dios, lo tratamos como injusto. Sin embargo, el sufrimiento se convierte en algo bueno para nosotros cuando nos damos cuenta que podemos identificarnos con Cristo, con sus padecimientos en la cruz por amor a nosotros. Entendemos entonces que nuestro sufrimiento tiene un propósito. Ahora yo les pregunto, ¿el sufrimiento de Jesús tuvo un propósito, un beneficio particular para él? Los mayores beneficiados del sacrificio de Cristo somos nosotros. Somos nosotros. Pero cuando estamos en un momento de sufrimiento, muchas veces nos volvemos insensibles a lo que puede ser. Esto puede ser una herramienta útil también para ayudar a otros. Hay muchos más. El último aquí, el sufrimiento se convierte en algo dañino para nuestras vidas cuando rehusamos a cualquier cambio en nuestra vida. Nos cerramos tanto en nuestro sufrimiento que no queremos ningún tipo de cambio. Estás sufriendo por malas decisiones, pero no importa, voy a seguir igual, pero no quieres sufrir. Nos rehusamos a cambiar, a tomar un rumbo diferente en nuestra vida. Por otra parte, es útil cuando estamos abiertos a lo que Dios nos pida. Es decir, cuando estés en un momento de sufrimiento, en lugar de quejarte, renegar, de criticar, ¿no?, muchas veces a Dios porque es injusto, dígale: Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Cuál es tu propósito en medio del sufrimiento por el cual yo estoy atravesando? ¿Cuál es el final de una persona que se aleja de Dios, que da la espalda, que rechaza a Dios? Pues que vive dando lástima. Vive arrastrando su frustración, su amargura, su dolor, su odio, su resentimiento por allí donde quiera que vaya. Por otra parte, como cristianos, cuando descansamos en el Señor, el sufrimiento nos hace más sensibles al sufrimiento también de nuestro prójimo. Nos hace sensibles. Samu, ¿puedes avanzar una más? Muy bien, ¿qué del sufrimiento y nosotros como cristianos? Samu, ¿estás ahí? Ya. El sufrimiento y el cristiano, ¿no? Mira, voy a leer 3 pasajes. El primero de Pedro, el segundo lo escribió Pablo y el tercero Santiago. Bueno, y hay un cuarto, el de Romanos, que también lo escribió Pablo. Mira lo que dice la palabra del Señor acerca del sufrimiento y el cristiano. Lo primero, primera de Pedro, ya lo leímos, 1:6. Pero ahora por un poco de tiempo es que necesario que es necesario ser afligidos en diversas pruebas. Por tanto, el sufrimiento para el cristiano es una necesidad. Pero no solo eso. Pablo dice en Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Es decir, Pablo está diciendo que es un regalo que suframos por Cristo. Es un privilegio que suframos por Cristo. ¿Estás sufriendo? Algunos dijeron que sí en esta mañana. Es un privilegio sufrir en el nombre de Cristo. Pero no se queda ahí. Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pablo, ahí en Romanos, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? En las tribulaciones, no en los momentos en donde todo va bien y muy bonito.
No, nos gozamos en las tribulaciones. Ahora, uno cuando lee esto puede pensar, estos hombres eran masoquistas, ¿no? ¿Cómo pueden decir que el sufrimiento es una necesidad, que es un privilegio, que es un regalo y que encima tengo que estar contento? Bueno, por lo menos 2 de ellos, queridos hermanos, murieron mártires de la fe. Murieron a causa de Jesucristo. Entendían perfectamente lo que escribían porque habían sufrido y sufrimiento hasta la muerte. Y más allá de eso, no son palabras de hombre, es la palabra de Dios expresada a través de estos hombres por su Espíritu Santo. Por tanto, Dios nos dice en esta mañana que el sufrimiento es una necesidad, un regalo y algo para estar gozoso. ¿Estás gozoso en esta mañana? O sea, que estás sufriendo. Siempre hemos de estar gozosos en el Señor, aún en momentos de sufrimiento, aún en momentos de dolor, aún en momentos en donde tú no entiendas nada. ¿Saben una cosa? Cuando estudiaba esta semana en esto, volví a recordar que en un momento cuando mi vida se hizo pedazos, busqué al Señor. Cuando el castillo que se había montado Super John se derrumbó, ahí me puse de rodillas y clamé al Señor de mi creación. El sufrimiento tiene cosas buenas y en el Señor siempre tiene un propósito bueno para tu vida y para tu familia y para tu iglesia. Ahora quiero enumerarles algunas cosas de lo que trae el sufrimiento a nuestras vidas como cristianos. Samuel, ahí voy a necesitar de tu ayuda porque no me funciona. Entonces, el primero, pasa ahí una, Samuel, por favor. Este es muy interesante, atentos aquí conmigo, ¿sí? No nos distraigamos. Mira, ¿qué quiere decirnos el Señor en esta mañana? Lo primero, el sufrimiento muestra lo que hay en tu corazón. Es decir, al sufrir descubrimos si nuestra fe es genuina. ¿Me escuchan? Al sufrir descubrimos si nuestra fe es genuina. En otras palabras, cuando las cosas nos van fáciles y bien, es fácil decir que nuestra fe está fuerte. Cuando económicamente estás bien, mi fe, mi Jesús, mi Señor, ¿no? Cuando la salud está bien, Jesús es nuestro todo. Cuando tengo un buen trabajo, gloria a Dios. Pero cuando estoy pasando por enfermedad, cuando tengo necesidad de algún tipo, cuando estoy sufriendo porque mis hijos están metidos en malas amistades, ¿nos mantenemos firmes en la fe? El sufrimiento muestra si tu fe es genuina. Ahí está Deuteronomio 8, 1, 2. Cuando el pueblo de Dios desobedeció al Señor y el Señor, ¿qué hizo? Los mandó a 40 años dar vueltas por el desierto. ¿Con qué fin? Dice allí, en la parte de abajo, dice Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto ha permitido, ¿para qué? Para afligirte, para probarte, para saber qué, lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El sufrimiento nos hace ver realmente dónde está nuestro Jesús, si es una prioridad en tu vida y si nuestra fe es genuina. Una más, Samuel, por favor. El sufrimiento ejercita y purifica, ¿qué? Nuestra fe, ya lo hemos visto. Allí lo encontramos, ahí en Primera de Pedro, el Salmo 66:10 también dice, tú, oh Dios, nos has puesto a prueba, nos has purificado como a la plata, ¿no? Y en Primera de Pedro dice que nuestra fe es purificada como purifican el oro. ¿Cómo purifican el oro? A altas temperaturas, para sacar todas las impurezas. Por tanto, el sufrimiento también es parte de Dios para pulir tu fe, para pulir tu carácter. Una más, Samuel. El sufrimiento nos ejercita, ¿a qué? A la santidad. Y estos 2 pasajes aquí nos hablan de la disciplina. Habla de la disciplina de un padre ahí en Hebreos y sí, en los 2 pasajes en Hebreos nos habla de la disciplina que tiene uno como padre. ¿Y uno siempre disciplina qué? ¿Deseando lo peor para su hijo? No. Disciplina con el fin de que nuestros hijos, ¿no?, vayan por el camino recto, ¿no?, que hagan las cosas bien. El Señor también algunas veces permite el sufrimiento como disciplina. ¿Para qué? Para que nuestras vidas sean santas, para que vivamos de acuerdo a sus mandatos, a sus principios. Por tanto, el sufrimiento también nos ejercita a vivir vidas de santidad.
Uno más, Samuel. El sufrimiento que produce, ya lo hemos leído antes también. Paciencia, ¿no? A veces creemos que Dios es un Dios mágico, ¿no? Señor, estoy pasando por este sufrimiento, quiero ya desaparecer. No, requiere paciencia. Requiere esperar. Esto no es fácil, ¿no? El Señor trabaja mucho conmigo en esta área. Paciencia, esperar, recordando que los tiempos del Señor son perfectos, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Uno más, Samuel. Ay, este me gusta mucho. El sufrimiento nos protege ¿de qué? Del orgullo. Ay, cuando Super John se creía que todo lo tenía bajo control. El Señor se encargó de mi orgullo, dejarlo por los suelos. El sufrimiento te protege de creerte que todo lo tienes bajo control. No, tu ego por arriba del todo, eres el que controla todo. No, el Señor hace así y desaparece todo lo que tú has creado. El Señor es el que tiene el control de todo. Ahí en este pasaje encontramos una lucha que tenía Pablo, un aguijón, una enfermedad que tenía Pablo. Y Pablo dice, aunque he pedido al Señor, no me lo quita. Pero en el versículo 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder ¿de quién? De Cristo. O sea, el sufrimiento nos hace humildes. Nos hace entender que el Señor es el que está por encima, que Él es el que tiene el control. Por tanto, me glorío más en mis debilidades, en mis caídas y en mi sufrimiento, para que el poder de Dios esté sobre mí. Entonces, en el sufrimiento no hay orgullo. Uno más, casi ya voy terminando. El sufrimiento produce, no sé si está ahí, no, todavía no. El sufrimiento produce compasión. Compasión en el Señor, porque ya dije antes que si nos volvemos egoístas y solo veo mi sufrimiento, pues no va a haber compasión, sino va a haber lástima. Queremos dar pena. Pero cuando entregamos realmente nuestro sufrimiento al Señor, más bien hay compasión en nuestra alma. No hay compasión por aquellas guerras, cuántos niños llenos de hambre, hay compasión por el sufrimiento de nuestro prójimo. Dice allí, el versículo 4 en 2 de Corintios dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué nos consuela el Señor? ¿Para convertirnos en egoístas? No, dice, para que podamos también nosotros consolar a todos los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados por Dios. Es decir, el Señor nos consuela. ¿Para qué? Para que nosotros consolemos también a otros. El sufrimiento te hace compasivo. Si lo rediriges bien, claro, en el Señor nos hace compasivos. Uno más, el sufrimiento, y este es fundamental. El sufrimiento, por tanto, debe acercarnos a Dios y a depender de Jesús. Dice allí Pablo una vez más, dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Querido hermano, el sufrimiento para aquellos que no tienen a Jesucristo es un drama total. Porque aquellos que han puesto su esperanza simplemente en las cosas terrenales se derrumban ante la menor adversidad. Aquellos que han puesto su esperanza en su cuenta bancaria y de repente viene un mal negocio, un problema, se acabó la esperanza y entonces desean morir. Para aquellos que no conocen al Señor ante una enfermedad, ¿qué pasa? Se derrumba todo. Ya no hay esperanza porque estamos aferrados a la vida aquí en esta tierra o a las cosas materiales. El cristiano, aunque no entienda nada, aunque no entienda lo que está aconteciendo, lo que está sucediendo, el porqué de ese sufrimiento, siempre confiará en Dios. Y entonces recibirá consuelo y propósito en medio de cualquiera que sean las circunstancias. ¿Se entiende? El cristiano siempre encontrará una respuesta, un propósito, aún en medio de un dolor que tú no entiendas. El Salmo 112:7 dice, no sé si está ahí, sí, ahí en la parte de abajo, dice, el cristiano, aquellos que creemos en Jesús, dice, vamos a leerlo juntos,
Dice, no tendrá temor de malas noticias. Repítelo, ¿no? Si tú crees en Jesús, si tu fe es genuina y firme, no tendrás temor ante malas noticias. Dice, tu corazón estará ¿qué? Firme, tu fe estará intacta. ¿Y qué más? Confiados en Jehová. Porque nosotros no confiamos en las circunstancias. Confiamos en aquel que está por encima de las circunstancias. Aquel que tiene el control de todo, incluso también de tu sufrimiento. Él te entiende. Si hay una persona que sufrió aquí, injustamente fue Jesús. Entiende perfectamente tu sufrimiento. El sufrimiento, queridos hermanos, promueve los propósitos de Dios. Quiero que piensen en estos 4 personajes que están en la Biblia. José, ¿no? El que lo vendieron los hermanos, ¿no? David, Pablo y por supuesto nuestro Señor Jesús. ¿Qué tienen en común los 4? Sufrieron, ¿no? De diferente manera. Sufrieron muchísimo. Ahora yo les pregunto, como pregunté antes, ¿tuvieron un beneficio personal ellos de su sufrimiento? Algunos sí, en mayor, menor medida, pero ¿sabes cuál fue el beneficio más grande a través de su sufrimiento? El reino del Señor. A través de José fueron bendecidas su familia, Egipto, ¿no? Todo el pueblo del Señor fue bendecido a través del sufrimiento de José. A través de David, el pueblo de Dios fue bendecido. A través de Pablo, gracias a Pablo el evangelio entró aquí a Europa. Hemos sido beneficiados a raíz de su sufrimiento. Y nuestro querido Jesús, su sufrimiento ha traído un beneficio enorme para toda la humanidad. Quizá algunas veces tu sufrimiento no traiga un beneficio propio, pero sí pueda tener beneficio para tu familia, para tu iglesia o para la extensión del reino. Por tanto, el sufrimiento nos recuerda que el reino de Dios no es de este mundo. Esta tierra no es nuestro hogar. Por eso ahí Primera de Pedro dice, aunque ahora por un poco de tiempo, ese poco de tiempo es nuestro peregrinaje aquí en la tierra. No, el Señor tiene planes que son mucho más allá de simplemente desear lo mejor aquí en la tierra. Sus planes y sus propósitos son eternos. Son celestiales, pero mientras estemos aquí en la tierra, debe estar activada nuestra confianza en la fidelidad de Dios. Activada nuestra confianza en la fidelidad de Dios. Ahora sí, voy terminando. Dicho todo esto, ¿estás dispuesto a confiar en Dios aun cuando no entiendas nada? Aun cuando no te guste el momento en el cual estás atravesando, aunque no entienda por lo que estás pasando. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios? Jesús lo estuvo. Aun cuando el plan que tenía su padre era el quebrantarlo, era que sufriera hasta la muerte. Pero Jesús, ahí dentro de su sufrimiento y su dolor, le dijo, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Confiaba en el Señor aunque él no entendía nada. Nosotros tenemos una promesa más. El Señor está con nosotros. Su palabra dice en Isaías, aquí en Hebreos 13, 5, 6, no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente que el Señor es ¿quién? Nuestro ayudador. Por tanto, no temeré. No te desampararé ni te dejaré. De ninguna manera de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. Samuel, si puedes avanzar la última, con esto voy concluyendo. Querido hermano, sea cual sea tu sufrimiento, sea cual sea la fuente de tu sufrimiento, la acción que el Señor y que requiere para nosotros como cristianos siempre nos conducirá a acercarnos a Dios y a confiar en Él. Todo nos conduce a Jesucristo. Todo nos conduce a nuestro Señor. Por eso quiero terminar leyendo el Salmo 73, que muestra un poco cómo nos sentimos también en momentos de sufrimiento, pero cuál debe ser también nuestra respuesta. Dice así el Salmo 73, versículos del 25 al 28. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti?
y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios, ¿es qué? Es bien. He puesto, por tanto, en Jehová el Señor mi esperanza. En momentos de sufrimiento, cuando no entendamos nada, ¿qué tenemos que hacernos? Acercarnos al Señor, porque eso nos hace bien. Seguramente has pasado por momentos de sufrimiento. ¿Estás pasando o pasarás? Recuerda siempre que el Señor está contigo y recuerda siempre las palabras de Job allí en momentos de sufrimiento. Jehová dijo, Dios dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Es decir, no me voy a comer la cabeza con mi razonamiento tan chiquito el porqué de las cosas. Entender el porqué de mi sufrimiento. Lo que haré es depositar mi confianza en el Señor y decirle, tú tienes, Señor, el control de todo. ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres decir con esto? Señor, ¿qué tengo que cambiar? Porque recuerden que uno de los factores que más nos traen sufrimiento eres tú mismo. Señor, ¿qué debo cambiar? ¿Qué áreas de mi vida me están llevando a pecado y el pecado me está llevando a tener consecuencias de sufrimiento? Acércate a Dios, porque eso es el bien. El Señor, todo, en absolutamente todo lo que te pasa en tu vida tiene un propósito. Romanos 8:28 que dice, todas las cosas ayudan a bien. ¿A quién? A los que le aman, a los que le buscan, a los que confían en el Señor. Aún tu peor sufrimiento, el Señor puede convertirlo en algo bueno. No de manera mágica, pero cuando mires atrás dirás, wow, qué maravilla lo que ha hecho el Señor. Me ayudó a salir de mi sufrimiento, pero ya tenía un propósito. No solo para mi vida, para mi familia, para mi iglesia o para la propia extensión de su reino. Por tanto, el sufrimiento, querido hermano, te recuerdo, es parte de nuestra vida. Ahora bien, el sufrimiento llevado al Señor puede hacer cosas maravillosas en ti y en todo tu alrededor. Que el sufrimiento nos lleve siempre a confiar y a refugiarnos en el Dios que está por encima de las circunstancias y adversidades que atravesamos. Amén. Amén. Vamos a orar. Inclina tu rostro. Toma un tiempo de meditación. Piensa allí, quizá mucho más para aquellos que están sufriendo ahora mismo. Pregúntale al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? No entiendo mi sufrimiento. No entiendo por qué estoy atravesando este momento. Quizá estás aquí y en algún momento a causa de tu sufrimiento renegaste de Dios. Rechazaste a Dios, te alejaste. Quizá estás en esta mañana diciendo aquí, wow, mi fe es fuerte, mi fe es intocable. Porque estás en un buen momento, pero ¿y qué de cuando vengan los malos momentos? ¿Qué cuando vengan las pruebas? Toma este momento para orar ahí con tu Señor. Toma unos segundos para decirle, Señor, gracias porque me has liberado de un sufrimiento. Gracias, Señor, porque me estás sacando de una situación difícil en mi vida. O dile simplemente, Señor, por favor, Señor, enséñame. ¿Qué me quieres enseñar con el momento que estoy atravesando? O quizá pidámosle también al Señor que nos fortalezca para los momentos de sufrimiento que vendrán. Son inevitables, lo hemos visto, es inevitable. Pero sí pidámosle al Señor que nuestra fe cuando lleguen aquellos momentos sea realmente fuerte. Que podamos aún en medio de nuestro sufrimiento entender que este sufrimiento es una necesidad, es un regalo y es un motivo para gozarnos, como dice su palabra. ¿Estás viviendo momentos de sufrimiento ahora? Quizás sufrimiento indirecto porque ni eres tú. Estás sufriendo porque tus hijos están metidos en malos problemas, en malas decisiones. Estás sufriendo
sufriendo porque otros quizá te han sido infieles, ¿no? Te han hecho mucho daño. Sufrimiento indirecto, pero que quizá nos lleva muchas veces esas cosas a tener más bien raíces de amargura, de frustración, de odio, de rencor. Dile al Señor: no permita, Señor, que mi corazón haya raíces de amargura, de odio. Más bien descansa en el Señor. Dile: Señor, dejo este sufrimiento. Di el nombre de la persona que te ha causado daño, sufrimiento. Dile: Señor, lo dejo en tus manos. Tú eres mi abogado, tú eres justo. Descansa en el Señor. Descansa en el Señor. Recuerda que el sufrimiento es parte, pero que nos quiere llevar a tener una fe fuerte, nos quiere llevar a tener una vida de santidad, nos quiere llevar a una vida completamente de dependencia de nuestro Dios, en donde no hay cabida para el orgullo. Señor, ayúdanos y perdónanos, porque muchas veces realmente nosotros somos la causa de nuestro sufrimiento. Pero aún en medio de ello, tú eres un Dios de misericordia, eres un Dios de amor, eres un Dios caballero, que cuando nos acercamos a ti siempre estás prestos allí para darnos un abrazo, una nueva oportunidad, darnos buenas nuevas vestiduras como el hijo pródigo. Señor, nos acercamos a ti confiando en ti, Señor. No confiamos en nuestras circunstancias, confiamos en ti, el Dios Todopoderoso. Señor, gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella, Señor, recibimos consuelo para los momentos difíciles. Y gracias, Señor, porque podemos entender en esta mañana, como dijo Job: Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea tu nombre por siempre, Señor. En los buenos y en los malos momentos, Señor, por siempre tú serás nuestro Señor, por siempre tú serás nuestro Salvador, por siempre tú eres y serás nuestro todo. Descansamos en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.